Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Hebreos 1:1. Hasta aquí, solo reiterando que habíamos dicho, Dios ha hablado. Y como decimos o como iniciamos en nuestra clase de hermenéutica, si Dios ha hablado, seguramente quiere ser entendido. Lo que significa que la Biblia, aunque sea difícil y aunque podamos pasar toda la vida estudiándola, es entendible. Y si Dios ha hablado, entonces es falso que haya múltiples lecturas y múltiples interpretaciones válidas. Si Dios nos ha querido decir algo, hay entonces una interpretación correcta, quizás aplicable a muchas situaciones, pero una interpretación correcta. Y esto lo digo a contracorriente de las posturas relativistas que nos dicen que cada lectura es diferente. Es como si cada uno de nosotros leyera un libro diferente. ¿Será que Dios habló para que entendiéramos lo que quisiéramos? No. Esa es una buena noticia. Si Dios ha hablado, entonces hay un mensaje entendible y es un mensaje de amor. Y ese mensaje de amor comenzó a ser captado por la humanidad muy poco a poco, de manera incipiente y confusa al principio. A veces revolviendo nuestras concepciones con lo que entendíamos de Dios. A veces quizá justificando alguna guerra o alguna postura política, pero la claridad de la revelación fue creciendo. Cuando llegamos a la época de los profetas, fue quedando claro que no se podía alabar a Dios solo con ritos, sacrificios o religión exterior, sino que era necesario la actitud, el corazón, una ética. Dios exigía justicia, Dios exigía humildad, entrega y sobre todo la esencia del mensaje, amor. Si algo tiene que caracterizar nuestra vida cristiana personal, queridos hermanos, por favor, piénsenlo, pensémoslo, revisemos nuestra vida. Si algo tiene que caracterizar nuestra vida religiosa, es el amor. Como dice Santiago, de lo contrario, nuestra religión sería vana. Todo lo demás sería vano. Después Dios habló de la manera suprema en que podía haber hablado. Y esa manera en la que Dios habló fue enviar a su propio Hijo Jesucristo. Por eso, fíjese muy bien en este verso que acabamos de leer. Dios habló de muchas maneras, muchos géneros literarios en la Biblia, muchas historias, muchos personajes, muchas circunstancias históricas. Pero en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahí comienza el versículo 2, que dice, últimamente en estos días. La Biblia nos hace notar que la época que a nosotros nos ha tocado vivir son los últimos tiempos. Brevemente acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Ahí en el versículo 14, Pedro va a predicar y dice, se levantó Pedro con los 11 y en alta voz les habló, judíos y todos los habitantes de Jerusalén, apercibíos y prestad oído a mis palabras. No están borrachos
como vosotros suponéis, pues no es aún la hora de tercia. Esto es lo dicho por el profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. En esta predicación de Pedro, dice Pedro, se está cumpliendo una profecía del profeta Joel, Joel 2:38. En los últimos tiempos derramaré mi espíritu no sobre unos poquitos profetas, unos cuantos reyes, algunos que son sacerdotes, derramaré mi espíritu sobre todas las personas, diríamos sobre todos los creyentes, todos los que somos parte del pueblo de Dios. ¿Cuándo sucederá esto, según Joel? Cuando empiecen los tiempos postreros. Así que Pedro dice, hoy se está cumpliendo lo que dijo Joel de los tiempos postreros. ¿Cuándo entonces comenzaron los tiempos postreros de la humanidad? No solo de la humanidad, sino de la creación, con la aparición del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Hoy es domingo de Pentecostés. ¿Lo había pensado? Hoy es domingo de Pentecostés. ¿Qué estamos celebrando? Exactamente lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos. De repente el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban reunidos, fueron llenos, hablaron en otras lenguas, y de esa manera la iglesia quedó capacitada para predicar el Evangelio. Capacitada, ¿por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es en realidad una comunión íntima con Dios que puede suceder a partir de nuestra entrega incondicional. He insistido que no imaginemos al Espíritu Santo como un líquido, ni hablar de la llenura como imaginándonos que va por ahí llenándonos un poco menos, un poco más. El Espíritu Santo es una persona, no es un líquido. Así que no podemos decir estoy medio lleno, 3/4 de lleno, o estoy doblemente lleno. Es solo una persona. Hablo a los casados. ¿Están medio casados con su media esposa? ¿Se puede? No. Es una relación de persona a persona. Pero sí podemos hablar de la intensidad de la comunión, y cuando nosotros nos entregamos sin reservas a Dios, podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Y como su presencia en nosotros, cuando la permitimos totalmente, su presencia es una presencia amorosa, actuamos como enamorados. ¿Han visto un joven enamorado? Le cambia la mirada, ¿no? ¿No? Le cambia el apetito, le cambia todo, ¿sí? A estos que fueron llenos del Espíritu Santo les cambió tanto que la gente dijo, están borrachos. Y así como el enamorado tiene impulsos que no tendría si no estuviera enamorado, impulsos como escribir, comprar, buscar a la persona, pensar en la persona, llorar por la persona. El que está lleno del Espíritu Santo, de esa presencia amorosa, tiene impulsos que de otra manera no tendría. Por eso estoy diciendo que los últimos tiempos comenzaron con la aparición del Mesías y el derramamiento de su Espíritu Santo. Yo quisiera que antes de seguir adelante y aprovechando
que es domingo de Pentecostés, nos diéramos un tiempo de oración para pedir la llenura del Espíritu Santo. No se trata de que el sermón sea tan complicado que no entendimos nada y que se nos olvide ya por la tarde, sino que captemos algo, aunque sea algo en cada sermón, que nos ayude a vivir, a cambiar, a crecer. Y una de estas cosas importantes el día de hoy es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dijimos que la carta a los Hebreos exalta a Cristo. Y el Espíritu Santo ha venido al mundo para exaltar a Cristo. Sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a crecer en el conocimiento, la experiencia personal, vívida de quién es Cristo. ¿Qué necesita usted para ser lleno? ¿Qué necesita usted para que entre la relación amorosa que tuviera con alguna persona, hubiera una intensidad de comunión? ¿No le ha pasado que cuando su pareja está enojada, usted lo percibe, aunque no le diga nada? ¿Y qué tienes? Nada. Quiere decir, tengo mucho. Es decir, sin palabras, se puede percibir cuando la comunión está rota. Para que esa comunión se restaure, necesitamos la disposición y la entrega total. Lo mismo podría sentir una esposa si el esposo la engaña. No sabe nada, no ha descubierto, no tiene pruebas, pero dice, este me engaña, ¿sí o no? Algunas me dicen muy vehementemente, sí. Bueno, a eso me refiero con que, ¿cómo estaría la comunión si el esposo engaña a la esposa? Aunque no haya habido pruebas ni haya dicho nada, estaría rota la comunión. Así cuando pecamos, cuando hay algo en nosotros que no le es fiel a Dios, la comunión está rota. Por eso, para la llenura del Espíritu Santo, lo primero que necesitamos es reconocer lo que no hemos querido soltar. No estoy diciendo que usted ya tiene que haber venido con una vida completamente enderezada, porque si se tratara de que usted primero dejó de hacer cosas malas, pues ya ni necesitaría venir, ¿no? Ya dejó de hacer cosas malas. No, no es eso. Es más bien la disposición. Yo le puedo decir a Dios, perdóname todos los pecados, si es que hubiera pecado. Esa oración no sirve, no sirve. Pero yo le puedo decir a Dios, Señor, mira, tengo este y este y este pecado, y no los he podido dejar. Es más, ni quiero dejarlos. Pero en este momento estoy dispuesto a que me ayudes. Estoy dispuesto a que me llenes. Estoy dispuesto a que me des la gracia para desear abandonarlos. Esa oración sí sirve. Esa es la oración que necesitamos para la llenura del Espíritu Santo. En donde con verdadera disposición le decimos, Señor, me quiero entregar a ti. Hay muchas fallas, hay muchos pecados, hay ídolos en mi vida, pero yo me quiero entregar a ti. Para eso yo te necesito a ti. Por eso, dame de tu gracia, lléname del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se merece, no se gana, es un regalo inmerecido y eso es la gracia. Y para que nuestra vida siga cambiando y sigamos siendo transformados y podamos superar aquello que no hemos podido superar, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, siempre vamos a estar luchando con nuestra propia tibieza. Es que yo quisiera orar, pero no tengo ganas. Es que yo quisiera dejar de hacer lo malo, pero no puedo. Y tampoco nos acercamos a Dios porque nos sentimos culpables, de alguna manera reconocemos nuestras fallas o lo que es peor, tratamos de justificarlas o de disimularlas
Y eso no se puede. Cuando el Espíritu Santo nos empieza a llenar, nos da la conciencia más profunda de que eso que estábamos haciendo y que nosotros no veíamos tan malo, sí es verdaderamente grave. Sí verdaderamente lastima a otros. Verdaderamente me destruye a mí mismo. Yo creo que todos hemos pasado por etapas de insensatez. De insensatez en varios aspectos de la vida, ¿no? Y cuando esa etapa ha pasado, decimos, pero ¿cómo pude haber estado tan tonto, tan necio? Cuando el Espíritu Santo viene, nos va a ayudar a reconocer eso y a poderlo superar. ¿Le gustaría orar? Vamos a inclinar nuestro rostro. Dese un momento de silencio para confesarle a Dios los pecados que le tenga que confesar, para pedirle su ayuda. Que nuestra vida de verdad cambie con el cambio como hay entre una fotografía en blanco y negro y una fotografía en color. Una vida en color. Venimos a ti humildemente, Señor, para confesarte que te hemos fallado muchas veces y que los pecados más difíciles son aquellos que a veces no queremos dejar. Pecados de orgullo, de rebeldía, de codicia y mezquindad, o pecados sexuales, o pecados de resentimiento, de pereza, de desorden, de todas aquellas cosas que pueden sernos placenteras. Pero por encima de esos deseos y de esas fallas, queremos manifestarte el deseo de entregarnos a ti, de pedirte y de permitir que tu gracia nos transforme, que tu amor y tu poder nos vayan cambiando cada día. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene. Con todos nuestros defectos queremos entregarnos a ti y confiar en la obra, en la transformación que haces tú. Te damos nuestro corazón y nuestra mente, para que tú gobiernes nuestros propósitos y nuestros anhelos, nuestro futuro y todas las cosas que has puesto en nuestras manos, nuestra familia y nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestras posesiones. Gobiérnanos, queremos tener una íntima relación de amor contigo. Tú nos has amado sin reserva y sin límite. Queremos responder a ese amor. Sabemos que será una relación tan agradable que ya no nos costará dejar el pecado. Tú has dicho, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por tanto, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. En este domingo de Pentecostés, pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que tu presencia amorosa no encuentre estorbo dentro de nosotros, sino que encuentres un corazón dispuesto, un corazón que te corresponde, y que nuestra vida encuentre un giro importante, una nueva intensidad de la vida, que podamos disfrutar la verdadera alegría, la verdadera paz que tú nos das. Enamorarnos cada día más de ti que nos seduces con tus bendiciones cotidianas, con tu cercanía y con tu mano amorosa. Hoy queremos decirte que somos tuyos, que te amamos,
que si no está en nosotros el poder de cambiar, sí está en la gracia que has derramado en nosotros y que estamos dispuestos para verlo así. Gracias, Espíritu Santo, porque nos sellaste desde el día que creímos, porque somos tu templo y habitas en nosotros. Y en este momento solo te estamos rindiendo las áreas que habíamos reservado para nosotros mismos. Te estamos dando hasta el último rincón de nuestro ser. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice la Biblia que cuando pedimos, pidamos con fe. ¿Usted pidió con fe en este momento? ¿Cómo está ahora? ¿Lleno o medio lleno? ¿Cómo está? No me diga bien, como es un saludo, ¿cómo estás? Bien, no. ¿Cómo estás? ¿Lleno o no estás lleno? Lleno. No por lo que siento, que sentimos, pero no es eso, sino la fe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos creen que oraron con fe y que están llenos? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Regresemos a la carta a los Hebreos y al pensamiento de que estamos viviendo los últimos tiempos. Por ahí hubo un difusor de la ciencia que ya murió, que fue Carl Sagan, y si no mal recuerdo, él decía que la historia del universo es como si la comparamos con un día de 24 horas y la humanidad aparece como al 5 para las 12, algo así, ¿no? Entonces, efectivamente, desde la ciencia y el origen del universo, hemos aparecido como humanos en el último tiempo. Pero si al hombre le han tomado miles de años o tal vez millones de años llegar a ser hombre, entonces la aparición de Cristo hace apenas 2000 años efectivamente sucedió en los últimos tiempos. Pero eso también significa que a la historia de la humanidad le queda poco. Que usted y yo, si estamos viviendo en los últimos tiempos, más últimos que los de Pedro, ¿no? Si Pedro vivió en los últimos tiempos, nosotros estamos viviendo en los últimos minutos de los últimos tiempos. Claro que ha habido quien dice, bueno, se ha dicho que Cristo va a regresar, todas las generaciones se ha dicho y no regresa. Conocí una persona incrédula que siempre contestaba, ni va a regresar, siempre han dicho eso y no viene, no va a venir. Así decía. Haciéndose un ejemplo vivo de lo que menciona la carta segunda de Pedro, cuando dice, no es que su venida sea tardanza, como algunos escarnecedores dicen. Si Cristo no ha venido, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Mire, si Cristo hubiera venido en la Edad Media, hace 1000 años, usted y yo no habríamos nacido. Y si no hubiéramos nacido, pues no existiríamos. Y si no existiéramos, no iríamos al cielo. Y entonces no tendríamos el privilegio de haber conocido a Dios y de vivir eternamente con Dios, ¿no? Señor, qué bueno que no viniste en 1900, porque entonces yo no existiría, ¿verdad? Y los más jóvenes hasta van a decir, qué bueno que no viniste en 1980, ¿verdad? Porque entonces yo no existiría. Dios entonces ha dado tiempo para que haya más seres humanos. En este momento somos unos 7,000 millones de personas en el planeta, más que los que han existido en toda la historia. Hay la posibilidad de que muchísimos más seres humanos tengan vida eterna. Por eso Cristo no ha venido. Pero eso no quiere decir que todavía se va a tardar mucho. No quiero caer en la frase emotiva que a veces se dice, ¿no? Es que Cristo puede venir antes de que este sermón acabe, ¿no?
No, pero lo que sí puedo decirles es que no se va a tardar, porque lo estamos mirando. Estamos mirando las condiciones de la humanidad que nunca habían sido tales y que nos llevan verdaderamente a un riesgo de extinción. Estamos en los últimos tiempos en los que Dios ha hablado. En esos últimos tiempos, dice, nos habló por el Hijo. ¿Qué es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Toda la carta a los hebreos nos irá diciendo quién es el Hijo. Alguna vez platicando con creyentes de cierta secta, de cuyo nombre no quiero acordarme, decían, bueno, es que eso de creer en la Trinidad es un invento del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea debe haberse realizado por allá del año 345 después de Cristo, donde obispos de todo el mundo se reunieron por la convocatoria del emperador Constantino para procurar mantener la unidad de la Iglesia. El Imperio Romano había visto en la unidad cristiana y en la fe de un solo Dios la posibilidad ideológica de lograr la unidad del Imperio Romano. Si la Iglesia ahora se le dividía, ¿cómo podía el imperio poner su esperanza de unidad en una iglesia dividida? Se requería una iglesia unida. Los obispos fueron convocados para discutir si Cristo es Dios o no es Dios. La conclusión que tenemos que ir corroborando a lo largo del estudio del libro, pero que fue redactada en términos teológico-filosóficos en el concilio de la ciudad de Nicea, dice, creemos en un solo Dios, en tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo entonces, y de momento, recurro a la redacción de Nicea en aras de la brevedad, para simplemente reconocer después a lo largo de la Biblia que no es un invento de Nicea, sino la conclusión de las reflexiones hermenéuticas, sobre todo del Nuevo Testamento. Un Dios en tres personas de la misma sustancia, poder y eternidad. No tres dioses, sino un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el Evangelio de Mateo habla del bautismo, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos que no nos dice 2 ni 4, 3, y que pone a todos bajo el mismo nombre, el nombre. Sería incorrecto en ese caso decir, te bendigo o te bautizo en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu, como si fueran tres nombres. Mateo 28, 19 dice nombre en singular, el nombre. Y bajo el nombre que revela Éxodo 3, yo soy el que soy, el nombre que revela Hechos, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Bajo el nombre tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al siglo siguiente se requirió otro concilio que afinara un poquito más quién es Cristo. Ese fue el concilio de la ciudad de Calcedonia, donde se dice que Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Creo que estas conclusiones de ese concilio ecuménico nos pueden ayudar bastante. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Importantísimo comprender que no es una especie de Dios, sino verdadero Dios. Que Cristo no parecía humano o aparentó ser un hombre,
sino que fue verdadero hombre y que fue perfecto Dios y perfecto hombre. Y como lo vamos a ver en los versos siguientes, hay frases que reiteran su divinidad, como cuando dice que es la sustancia de la imagen divina, y que reiteran su humanidad, como cuando dice, hizo la purgación de nuestros pecados. Y a lo largo de la carta a los Hebreos estaremos viendo frases que exaltan su divinidad y otras que exaltan su humanidad. De tal forma que si no comprendemos, como se hizo en Calcedonia y en el siglo VII en el Concilio de Toledo, en España, si no comprendemos que Cristo tiene dos naturalezas, no vamos a poder comprender quién es Cristo. Ni vamos a poder responder a preguntas como ¿quién era Jesús antes de nacer? ¿Cuándo fue creado Jesús o cómo es que empezó a existir Jesús? ¿A dónde está Jesús ahora? ¿Por qué es Él el que va a juzgar? ¿Por qué es Él el que va a resucitar? ¿Por qué recibe adoración? Y sin embargo, ¿por qué nació de una mujer? ¿Y por qué fue convertido en pecado y maldición? Todas esas afirmaciones parecerían agruparse en dos grupos que se contraponen. Porque algunos nos hablan de un hombre, de un siervo, de un humillado, de un muerto. Y otras nos hablan de un creador, de uno que da vida, de uno que está por sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál de las dos es Jesús? Pues las dos. Verdadero Dios, verdadero hombre. No confundamos a Jesús con Superman. Favor de no confundir a Jesús con Superman. No, pues ¿cómo? Es muy fácil. Primero, la humanidad, todos los seres humanos, intuimos, percibimos la necesidad de un Salvador. Por eso en todas las religiones se ha hablado de salvadores, de Mesías, de dioses que vienen a ayudar al hombre. Y ahora en nuestra época secularizada se inventan superhéroes. No existe solo Superman. Todas las películas de acción requieren un héroe, en donde proyectamos nuestra necesidad de salvación. Es un arquetipo psicológico de la humanidad. Necesitamos un Salvador. Cuando no conocemos a Cristo, pues nos buscamos otro Salvador, que puede ser desde un filósofo que propone una cierta forma de gobierno, hasta una caricatura como el Hombre Araña, ¿no? Bueno, ¿por qué digo no confundir a Cristo como Superman? Hay quien lee los evangelios y dice, bueno, Jesús tuvo hambre en el desierto, ahí era humano. Jesús sanó a los enfermos, ahí era divino. Si leemos los evangelios así, como que en ciertas acciones, en ciertos ratos, Jesús se portaba como humano y en otros ratos actuaba como Dios, ese es Superman. ¿Sí? O sea, Clark Kent se puso su traje de periodista y de repente hubo un problema y se puso su capa y resolvió el problema. Ese no es Cristo. Cuando Cristo entró en el óvulo de María, en el momento de la concepción en el vientre de María, en ese momento la divinidad de Jesús quedó pendiente, en stand-by, como dicen ahora, ¿no? Ahí quedó. Para reducirse Él solo a lo humano. Todo lo que Jesús hizo, que encontremos en los evangelios, está hecho en su humanidad. Jesús no se está cambiando de traje. Encarna, toma cuerpo humano. Entonces, ¿cómo calmó la tempestad? Como humano.
¿Cómo sanó a los enfermos? Como humano. ¿Cómo resucitó? Lo resucitó el Padre como humano. Pero, ¿acaso los humanos podemos calmar la tempestad o sanar a los enfermos? Claro. ¿No dijo Jesús, ustedes pueden hacer las obras que yo hago? ¿Y cómo podríamos hacer las obras que Él hizo? Pues como las hizo Él, lleno del Espíritu Santo. Si Jesús hizo milagros, no los hizo en su divinidad, sino en su humillación, convertido en hombre lleno del Espíritu Santo desde su bautismo en el Jordán. Como hombre lleno del Espíritu Santo que tenía fe en lo que su Padre le ordenaba. Todo esto lo digo como ejemplo de lo que sigue diciendo el Concilio de Calcedonia. Ambas naturalezas, la divina y la humana, son inseparables. Eso quiere decir, no hay un Cristo Dios y un Cristo hombre y por tanto dos Cristos. No hay dos Cristos. Esto confundió mucho a ciertos cristianos de los primeros siglos que decían, por ejemplo, bueno, Jesús fue el cuerpo humano, el ser humano, en el que el Cristo divino vino y se metió. Y entonces separaban entre Cristo y Jesús. No hay tal separación. No son dos naturalezas que hace dos personas, sino dos naturalezas en una misma persona. Pero esas dos naturalezas también son inconfundibles. No las podemos separar, pero no las podemos revolver. Por eso cuando digo que los evangelios nos presentan al Jesús humano, no hay que revolver en ese momento con sus acciones divinas. ¿De acuerdo? Ahora, este Jesús, en la carta a los Hebreos, es manifestado de ambas maneras. Por ejemplo, continúo con el verso 2. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos. Una expresión para decir la totalidad de las cosas. Es decir, que todo, como lo reitera la carta a los Colosenses, todo fue hecho por Cristo y para Cristo. ¿Sí me está siguiendo en el verso 2? Al Hijo lo constituyó heredero, es decir, todo es para Él, por quien asimismo lo hizo todo. Él es la causa y el medio por el que Dios hace todo. Apocalipsis lo expresa con otra frase cuando dice, yo soy el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto griego y la última letra, la omega. Quizá en el ámbito arameo-hebreo, en que se dijo primero esta frase, yo soy la Aleph, primera letra del alefato hebreo, y soy la Taf, última letra del alefato. ¿Qué quiere decir que Jesús sea la primera y la última letra? Quiere decir que Él es la causa por la cual existen las cosas, la causa eficiente, pero es sobre todo la causa final, es decir, el para qué. Todo lo que existe, como por ejemplo este mueble, tiene una causa eficiente. Alguien vino, cortó la madera y lo fabricó. Pero hay una causa final. ¿Para qué quería hacer un mueble como estos? Pues para que pudiéramos poner la Biblia, ¿no? Entonces, hay una causa eficiente y una causa final. Cristo es la causa eficiente de todas las cosas, porque dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por la palabra, Dios creó el universo, y la palabra de Dios es Cristo.
Cuando dice el texto entonces que por medio de Cristo Dios hizo todas las cosas, es más entendible cuando vemos que Cristo es el Logos de Dios, la palabra de Dios, y la palabra es lo que expresa el pensamiento y manifiesta el espíritu de una persona. ¿Quién expresa el pensamiento y manifiesta en la voluntad y el espíritu de la persona que es Dios? El Hijo. El Hijo que está saliendo del Padre como una palabra que sale de una persona. Y por tanto es a través de la palabra que Dios crea el universo. ¿Y para qué creó el universo? La causa final es la más importante de todas las causas. Porque si no hubiera un para qué, si no hubiera para qué sirvan las sillas, no existirían las sillas. Si no hubiera para qué existieran los celulares, no habría celulares. ¿Me explico? El para qué es muy importante. Porque ese para qué se convierte como en la cosa amada que persigue el amante. ¿Para qué va el joven desde Ecatepec hasta Tláhuac? Por la muchacha. Hay un objeto amado que mueve al amante. La causa final de todas las cosas es un objeto amado que hace que todo exista para dirigirse a él. ¿Sí me estoy explicando? Pues la causa final del universo es Cristo, según este texto que acabamos de leer. Todo existe para que camine hacia Cristo, para que llegue hacia Cristo, para que Cristo sea el heredero de todas las cosas. Lea conmigo otra vez el verso 2. Últimamente en estos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos. ¿Sí queda claro? Cristo es la suprema revelación de Dios, es el Hijo de Dios, es la causa de todas las cosas y es la finalidad de todas las cosas. Nos da alegría, ¿verdad? Nos da gozo conocer más a Cristo, saber quién es Cristo. Dice el siguiente verso, el verso 3, que siendo la irradiación de su gloria y la impronta de su sustancia, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un texto largo, más difícil que el anterior. Por allá en el capítulo 5, precisamente la carta a los Hebreos nos dirá que hay muchas cosas que decir de Cristo, pero que ahora no las podemos decir, dice, porque todavía ustedes son niños en la palabra, dice el capítulo 5. De repente entonces no se desanime si dice, eso que están diciendo de Cristo está muy enredoso, yo ya me hice bola. Bueno, lo podemos repetir, puede preguntar, pero a fin de cuentas no hay doctrina más importante que la cristología. Y de acuerdo con ese capítulo 5, en la medida en que maduramos en la palabra y en el crecimiento espiritual, es porque vamos conociendo más a Cristo. Es porque vamos teniendo los elementos y la capacidad para comprender mejor quién es Cristo. Pensemos un momento en Dios. Por las características que tanto la Biblia como la razón que Dios nos dio nos revelan, Dios es infinito. Quiere decir que Dios no tiene límite. Por eso, y ya les he insistido a veces, que cuando la gente se imagina que Dios es un Señor sentado arriba de las nubes, está equivocado. Y que cuando una persona atea les diga, no creo en Dios, ustedes háganle una primera pregunta. Defíneme, descríbeme a ese Dios en el que no crees.
Con eso lo vamos a ayudar mucho, ¿no? Ahora, si nos dice, pues yo no creo en Dios, ese viejito barbón que está arriba de las nubes, denle la mano y díganle, te felicito, tampoco yo creo en ese Dios. Dios es infinito, no tiene forma, no tiene límite. Digo yo que aún la razón nos dice eso, ya desde los primeros filósofos como Anaxímenes decía, el ser es indefinido, es infinito. Ahora, lo infinito no lo podemos imaginar, pero podemos hacer un pequeño ejercicio. ¿Usted se puede imaginar todo el mar? ¿Lo puede ver todo? ¿Lo puede conocer todo? ¿Lo puede visitar todo? Digo, y eso estamos pensando en la superficie, ¿no? El mar es más complicado para abajo. Es más profundo que la altura del Everest, ¿no? ¿Se puede imaginar todo el aire? Bueno, ¿se puede imaginar todo el universo? Ahora menos, ahora que con los radiotelescopios sabemos que mide millones y millones de años luz. Pues ya ni un año luz nos lo podemos imaginar, menos varios millones, ¿no? Bueno, con eso lo que quiero decir es que cuando pensamos en Dios, tendríamos que aceptar que Dios es inimaginable, que no podemos tener la mínima noción de cómo es Dios. Cuando nosotros nos imaginamos algo, decimos que todavía está en el nivel de lo que podemos intuir. Pero aquello que rebasa nuestra imaginación ya ni siquiera puede ser, pues, imaginado, ¿no? ¿Usted se puede imaginar 3 puntitos? A ver, cierre sus ojos, imagínese 3 puntitos. Muy fácil, ¿no? Ahora imagínese 2.384.000.546.200 puntitos. No. Así son ahora muchas nociones de la ciencia. Son nociones racionales, matemáticas, pero que ya salen de toda intuición, de toda imaginación. Dios es así. Dios está más allá de todo lo que nos pudiéramos imaginar, de todo lo que pudiéramos intuir. Sin embargo, nuestra razón nos dice, el ser infinito está allí. Pero el ser infinito no quiere simplemente ser inaccesible a nosotros. Lo es. La Biblia lo expresa en frases como el que habita en luz inaccesible. O en frases como y densas nubes de tinieblas cubrían su trono. Eso quiere decir, nadie puede ver a Dios. Jesús lo dijo muy precisamente, registrado en Juan 4, Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. A Dios no lo podemos ni ver, ni captar, ni imaginar. Pero como Él nos creó para Él, entonces Él quiere ser percibido por nosotros. Para ser percibido con nosotros, Él manifiesta algo de sí perceptible para nosotros. Eso se llama en la Biblia su gloria. Su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de lo que Él permite que nosotros captemos de Él. Por eso también hemos insistido en que su gloria ni es más grande ni es más chica por lo que nosotros hagamos. Porque a veces de manera equivocada decimos, hermano, les voy a dar un testimonio para mayor gloria de mí, digo de Dios. No, no es que Dios se hace más grande. Dios ya es todo lo que es, ¿no? Pero cuando se manifiesta hablamos de su gloria. Kabod en hebreo y en el judaísmo tardío, Shekinah, que era una manera de decir la manifestación de Dios. Y aunque en la Cábala se le dio la idea de una mujer, de una esposa de Dios,
no es algo diferente a Dios, es simplemente la manifestación de Dios. Ahora, ¿qué dice el texto que acabamos de leer? El 3. Siendo la irradiación de su gloria. O en otra traducción, el resplandor de su gloria. Dios se ha dado a conocer. Piense por favor en el aire. ¿Usted puede ver el aire? ¿No? Bueno, hay personas que dicen que creen solo en lo que pueden ver. No deben de creer en el aire. Bueno, no podemos ver el aire, pero ¿qué pasaría si viésemos un torbellino? ¿Podríamos ver el poder y la acción del aire? Sí. No estaríamos viendo el aire, pero el polvo, los coches, los árboles y hasta las casas que está levantando ese torbellino están manifestando el poder del aire. ¿Sí? Bueno, a Dios no lo podemos ver, pero su gloria es como un torbellino. Cuando Él se mueve, cuando Él se manifiesta, podemos conocer algo de su poder. Ahora bien, si usted ve un aire que nada más levanta un papelito, es diferente a ese torbellino que se llevó hasta las casas, ¿no? Cuando la gloria de Dios puede tener distintas intensidades, lo que este versículo nos dice es que la mayor intensidad, el mayor resplandor de la gloria divina es Cristo. ¿No le parece maravilloso? Yo pregunto, si Cristo no fuera Dios, ¿cómo podría ser el resplandor más grande de su gloria? ¿Será posible que algo que no es Dios, algo que es finito o algo que es un objeto, pudiera estar como el corolario de la gloria divina? Y la reflexión anterior decíamos que dentro de esa gloria que es a veces muy potente, la carta a los Hebreos también lo va a decir. ¿No os habéis allegado al monte, a los truenos, a la voz? Ahí había una gloria muy potente, ¿no? Tan potente que los que estaban allí tuvieron miedo y no querían acercarse y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, nosotros no queremos que Dios nos hable, sentimos que nos vamos a morir. Bueno, yo espero que esta no sea la actitud de nadie, ¿no? Ay Dios, bueno, mira, no, todavía no quiero nada contigo, no sea que me vayas a dar una castigada de esas por cómo ando yo. Pero más grande que la gloria del Sinaí, más grande que la gloria del Big Bang, si es que hubo un Big Bang, significa que hubo una explosión de una masa infinitamente compacta y que en menos de un segundo, en millonésimas de segundo, tuvo una extensión de miles de kilómetros de unas temperaturas elevadísimas que formaron todos los átomos del universo. Pues la gloria de Dios. Más grande que esa gloria de Dios, que puede ser la más grande que se haya manifestado, es que Dios, decíamos el domingo pasado, se haya hecho un niño indefenso y que Dios haya querido morir por amor en una cruz. Esa es la manifestación más gloriosa de Dios. Es el resplandor más grande de la gloria de Dios. Sigue diciendo el verso, la impronta de su sustancia. ¿Qué es la sustancia? Decimos que la sustancia es lo que hace de una cosa aquello que es. Que si se lo quitamos, ya no es. ¿Qué necesito para que un león sea un león? Pues que tenga estas características sustanciales, esenciales.
Si ya no las tiene, pues ya no es león. ¿Sí? La sustancia de Dios. ¿Se acuerdan del concilio? 3 personas de una misma sustancia, poder y eternidad. La sustancia divina, que en este caso es espíritu. Dijo Jesús, Dios es espíritu. Si Jesús no fuera Dios, no compartiría la sustancia divina. Mucho menos sería el sello, imagen o impronta de su sustancia. Dios ha querido, a través del Hijo, manifestar su divinidad a los seres humanos. Si Dios es incognoscible, no se puede conocer. Si Dios es inasequible, no hay a dónde podamos irlo a ver. Se ha dejado conocer por los hombres a través del Hijo. Eso significa que sea el resplandor de la gloria y la imagen de la sustancia divina. La única manera y la única posibilidad de conocer a Dios, de conocer al Creador. Con razón dice San Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no solamente Jesús es Dios, sino que manifiesta la gloria de Dios y es la única posibilidad de comunicarnos con Dios, el Hijo, como palabra y como hombre encarnado. Después dice, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas. Bueno, si nos quedaba duda de la divinidad de Jesús, creo que aquí ya no nos va a quedar. El universo no solo fue creado por Dios, está sostenido por Dios. Déjeme plantearlo desde un ejemplo físico. Aunque no solo estamos sostenidos por Dios en un sentido físico, sino del ser mismo, del espíritu mismo, digamos, ontológicamente. Pero, usted está parado en este momento sobre el piso de esta casa, ¿sí o no? ¿Y esta casa? ¿Sobre qué está? ¿Y la tierra? Sobre otra parte de rocas, ¿no? Placas tectónicas. ¿Y esas placas tectónicas encima de qué están? Pues del planeta, ¿no? ¿Y el planeta en qué se detiene? Los antiguos se hacían estas preguntas, ¿no? Aunque imaginaban la tierra plana, por ejemplo en la Biblia dice que Dios sostiene las columnas de los cielos y los cimientos de la tierra. ¿Y en qué estarían los cimientos de la tierra? En una gran tortuga. ¿Y la tortuga sobre qué está? Sobre un gran elefante. ¿Y el elefante sobre qué está? Es decir, la pregunta es válida. Tiene que haber algo último que sostiene a todas las cosas. El libro de Job, sobre todo, y el libro de Isaías, reflejan una alabanza a Dios como sustento de la bóveda que sostiene las estrellas o de los fundamentos que sostienen la tierra. Lo que quiere decir es que cualquier cosa que exista como nosotros, que somos finitos y que no nos dimos la existencia a nosotros mismos, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Yo no existo porque un día dije, yo voy a hacer que yo exista y me crié. ¿Verdad que no? Así como la tierra necesita donde estar sostenida, en el libro de Job se dice que cuelga, pero pues ya sabemos que tampoco cuelga, ¿no? Así tampoco los seres procedemos de la nada. ¿De dónde vino usted? De su mamá. ¿Y su mamá? De su abuelita. ¿Y su abuelita? Y así, hasta quién sabe a dónde, nos perdemos en los confines de la aurora de la humanidad. Y nos preguntamos si fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Y no sabemos. Pues tiene que haber un origen y un sustento de todas las cosas.
Déjenme ponerle otro ejemplo. Hace rato le dije que se imagine 3 puntitos. Ahora intente dibujarlos sobre nada. ¿Se puede? ¿No? Los puede dibujar en su cuaderno, en el pizarrón o en la pared. No lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero no puede poner una figura o unas letras sobre nada. Bueno, de la misma manera, todas las cosas finitas que están en el universo, las estrellas, los planetas, y dentro de la Tierra, las plantas, los animales, usted y yo, no estamos puestos sobre nada. El mismo tiempo y el espacio no está puesto sobre nada. Está puesto en Dios. Si quitamos el soporte del ser, al que Paul Tillich llama el fondo del ser, el abismo del ser, si lo quitamos, todo lo que estaba allí desaparece. Esto es lo que queremos decir con que Dios es el creador y conservador del universo. Dios preserva el universo. Todo lo que existe está existiendo, está deviniendo, está pasando porque está en Dios. Si Dios no estuviera, si Dios no existiera, existiría la nada. Impensable. No estaríamos nosotros, por supuesto. Entonces, cuando dice que Cristo sustenta el universo por su palabra, ya no queda la menor duda de que Cristo participa del ser con mayúscula. Es decir, de esa sustancia divina que le da existencia a todas las cosas. Cristo da existencia a todas las cosas. A los creyentes y a los no creyentes. Aunque alguien diga, yo no creo en Cristo, ¿sabe por qué está respirando? Porque está en Cristo. ¿Sabe por qué tiene vida? ¿Por qué nació de su mamá? ¿Y por qué vive su mamá? Porque está en Cristo. ¿Y sabe por qué es posible que haya día y haya noche? Porque está en Cristo. Aunque no lo sepa y aunque no lo reconozca, todo lo que existe está en Cristo. De ahí que nuestra idea del atributo de Dios de omnipresencia debe ser cambiada. No es que Dios está en todas partes, es por el contrario. Cada lugar existente está en Dios, si no, no existiría. ¿Sí me explico? Dios es el fondo de todas las cosas. Y de acuerdo con la carta a los Hebreos, ese es Cristo. La frase siguiente pasa a la humanidad, pero como el tiempo ya no nos permite, lo vamos a dejar, si Dios quiere, para el próximo domingo.